Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Bendecimos al Señor en esta mañana, le adoramos y le glorificamos y le pedimos en el nombre de Jesús que traiga su palabra de revelación sobre nuestras vidas. Amén. En estos días yo me puse a recordar ese domingo 15 de marzo del 2020, último servicio en nuestra congregación, cuando nos despedimos sin saber qué era lo que iba a pasar. El anuncio de una pandemia que azotaba el mundo, palabra tal vez desconocida para nuestros niños. Desde ese momento el mundo cambió, la vida nos cambió y en un abrir y cerrar de ojo las órdenes fueron dadas: mascarilla, distanciamiento, aseo permanente, alcohol y tantas otras cosas. La verdad es que yo nunca pensé estar encerrada, ni mucho menos estar separada de mis hijos espirituales y de no poder nosotros vernos en nuestra congregación. Yo nunca pensé que tanta gente moriría, y entre los que se despidieron de este mundo también estuvieron muchos de mis familiares. Las personas más positivas decíamos: esto va a pasar, vamos a volver a la normalidad. Esperábamos que nos sucediera como a Noé, salir de esa embarcación y que todo seguía normal, porque se nos habló de una cuarentena. Pero la pregunta en este tiempo es: ¿no será que esta es la normalidad que nos toca a nosotros vivir de ahora en adelante? Les aseguro que mucho yo prediqué en la congregación de los últimos tiempos, pero jamás de los jamases pensé vivirlo. Creía que le podía tocar a mis nietos o tal vez a mis bisnietos. Pero lo sorprendente es que de esto, de todo lo que está relatado en la Biblia, se está cumpliendo en este tiempo. Está ocurriendo en este tiempo. Peste, guerra, hambre, terremoto, falsos profetas, falta de amor y mucha maldad en el mundo. Todas estas cosas forman parte de los acontecimientos que nos habla Mateo 24. Pero si meditamos nosotros bien, no todo este tiempo ha sido malo. Yo lo considero que no ha sido malo. Lo que hemos vivido a nosotros nos ha enseñado tanto. Y lo más hermoso es que Dios en este tiempo ha hablado más que nunca. Y si algo nosotros hemos aprendido en este tiempo es aprender única y exclusivamente del Señor. Yo jamás pensé que predicaría por estos medios, y es más, bendigo estos medios porque muchos han conocido la verdad, que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que nuestro Señor Jesucristo nos perdona por muy grande que sea y muy grave que sea nuestro pecado, que nos levanta cuando nosotros caemos, que nos ama, que nos guarda y lo más importante, muchos han conocido la paternidad de Dios. Me gozo al saber cuánta gente ha experimentado el amor tan grande que nos manifestó el eterno Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esta semana, estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses, he podido aprender que es la carta más tierna que jamás escribió Pablo. Es una carta encantadora. Es una carta apostólica. En ella hay una gran abundancia de expresiones de alabanza, de confianza, de regocijo. A pesar de ser una carta escrita por el apóstol Pablo en una cárcel en Roma,
Y estudiando pude notar que esta carta del apóstol Pablo nos sirve de ejemplo para estos tiempos. Es una carta que nos sirve de guía. En ella encontramos los consejos que podemos nosotros aplicar en estos tiempos que nos tocó vivir. Iglesia, tenemos que entender que este es el principio de muchos cambios que vendrán. Les voy a repetir, este es el principio de muchos cambios que vendrán. La carta del apóstol Pablo a los filipenses consta de 4 capítulos y el tema de la carta es Jesucristo en nuestra vida a la hora de afrontar los problemas y los cambios que nosotros tengamos. Y vamos a aprender del capítulo 4 ciertos punticos que nos van a servir de cómo se comportó Pablo y de cómo reaccionó el apóstol ante tantos cambios que él tuvo en su vida. El apóstol Pablo nunca dudó que Jesucristo estaba con él desde el momento en que se le apareció en el camino de Damasco. Nunca lo dudó, no importaba lo que estaba sucediendo, él sabía que Cristo estaba con él. El temor no lo venció a él porque él sabía que Cristo estaba con él. Mis hijos, nosotros debemos de prepararnos y estar seguros de que Cristo está con nosotros, por tanto nosotros no temeremos. No temeremos, no tendremos temor. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 12. Hablando el apóstol Pablo dice así: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Número 1, es necesario predicar el Evangelio del Reino en estos tiempos. Escuche lo que dice Pablo. Él dice, lo que me está pasando ha hecho que el Evangelio se dé más a conocer. Lo que me ha pasado no ha sacado de mí una queja, sino que he dado a conocer más el Evangelio. A pesar de todas las circunstancias, el Evangelio, dice Pablo, va avanzando. Iglesia amada, desde que Pablo se convirtió a Cristo, él sufrió maltrato, él sufrió persecución, él sufrió encarcelamiento, pero él dice, esto ha hecho que predique ahora más el Evangelio del Reino. Y esto a mí me deja una gran enseñanza. Lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos debe a nosotros motivarnos a hablar de Jesús, debe motivarnos a hablar de su venida, debe motivarnos a que nosotros le contemos a la gente que necesitamos voltear la mirada hacia el cielo y que Cristo es la única solución en estos tiempos. Pero pastora, es que yo no puedo salir, es que no tengo tiempo. No, hay muchos medios por los cuales tú puedes predicar. Hagamos en este tiempo que el Evangelio avance. Pablo estaba encerrado, Pablo estaba encadenado y mire cómo habla el apóstol Pablo. Dice, debido a que predico estas buenas noticias, yo sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Podemos nosotros estar guardados, pero la palabra de Dios nosotros no la podemos guardar. Es hora de predicar el Evangelio del Reino. En Mateo 24 nos dice que este Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y que después que este Evangelio sea predicado será el fin. Entonces dice, vendrá el fin. Todos los hombres de distintas razas, de distintos pueblos, de distintas naciones conocerán este Evangelio. Todo mundo, toda persona conocerá este Evangelio para que no tenga excusa. Y a nosotros nos tocó predicarlo.
Es necesario predicar la palabra del reino. Es necesario predicar en esos tiempos del arrepentimiento. Es necesario que nosotros traigamos al hombre a los pies de Jesús. Es necesario decirle a la gente que no están sola, que tienen un Padre celestial. Aleluya. Número 2, en estos tiempos nosotros debemos estar firmes en lo que nosotros hemos creído. El verso 27 del mismo capítulo dice: solamente que os comportéis, dice Pablo, como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlo o que esté ausente, oiga de vosotros que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Temporada de tomar este ejemplo del apóstol Pablo, una iglesia unida, una iglesia firme en su fe, una iglesia firme en lo que nosotros hemos creído, una iglesia sabia, una iglesia combatiente, sabiendo que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni contra sangre. Tenemos que mantenernos firmes y gozosos en medio de la tormenta, alabando nosotros en medio de la adversidad, porque no podemos nosotros olvidar que mayor es el que está en nosotros que el que se levanta en contra de nosotros. Aprendemos del apóstol Pablo cuando dijo: en medio de todo, dice Pablo, en medio de todo Dios está a mi lado. El Señor me ha dado fuerza para predicar el Evangelio. El Señor me guardó y me guardará de toda obra de mal. Y Pablo termina diciendo: a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Número 3. Nuestro comportamiento debe ser como dignos hijos de Dios en estos tiempos. El capítulo 4 de este libro de los Filipenses comienza con una bella expresión. Pablo le comienza diciendo a los filipenses: ustedes son mi alegría, ustedes son mi corona, y esto para mí es precioso. La alegría que tenía el apóstol no la podía ocultar, estaba realmente gozoso por el testimonio y la vida de los filipenses. No importa si él estaba en la cárcel, a él no le importaba el comportamiento de los hermanos, aquellos a quienes él les había predicado, le producía él alegría en medio de la cárcel. Nosotros en estos tiempos debemos ser la alegría de nuestro Señor Jesucristo, firmes en nuestra fe, no dejarnos nosotros confundir por nada. La Biblia dice que en estos tiempos muchos apostatarán de la fe. El oponente anda rodeando todo el mundo. Él sabe que el tiempo se le está acabando. Así es que nosotros tenemos que permanecer firmes en aquel que dio su sangre, en aquel que dio su vida por nosotros. Número 4. Mantengámonos gozosos. Mantengámonos en serenidad, en equilibrio en estos tiempos. El verso 4 del capítulo 4 dice: regocijaos, dice Pablo, en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La pregunta es: ¿qué animaba a Pablo a regocijarse? ¿Qué animaba a Pablo a estar gozoso en medio de tanta dificultad? ¿Saben por qué? Porque Pablo tenía claro tenía Pablo de que el Señor era su fortaleza y que aunque por fuera él se fuera desgastando, por dentro él se iba fortaleciendo día tras día.
Pablo sabía que su gozo y su fe no dependían de las circunstancias, que su gozo dependía de la comunión que él tenía diariamente con la persona de Jesucristo. Nunca al apóstol Pablo se le vio preocupado, nunca se le vio derrotado. Esta mañana yo te digo en el nombre de Jesús, no se preocupen, oren. Lleve siempre sus peticiones delante del Señor. La iglesia del Señor Jesucristo no camina con miedo ni camina tampoco con pánico. Miren este consejo en esta mañana. No camina con miedo, no camina con pánico, pero mire este consejo que nos da Pablo en el verso 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan en este tiempo y denle gracias al Señor por todo. Y es que mis hijos tienen que aprender esto, que las crisis, las angustias, las presiones, ahí es donde se muestra el tipo de fe que tú tienes y el nivel de madurez que nosotros hemos alcanzado. Oren por todo, un gran consejo. Yo no me canso de decírselo y se lo digo casi en todas las predicaciones. Necesitan tener una comunión con Dios diariamente. Yo quiero recordarte en esta mañana, la venida de Cristo está muy cerca. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados esperando al Señor? ¿Estamos preparados para cuando Él venga por su pueblo? Prepárate. Cristo viene pronto. Número 5, no te quejes en este tiempo. La carta de Pablo a los filipenses invita a no quejarnos. Mire, la queja es una enfermedad espiritual que mata la fe. Vuelvo y te lo repito, la queja es una enfermedad espiritual que mata tu fe. La queja es una enfermedad mala, es una enfermedad terrible. La queja te desanima y la queja te deprime. El apóstol Pablo jamás cuestionó a Dios a pesar de vivir tantos infortunios. Él dijo así, nosotros somos más que vencedores, que todos sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No te quejes de la situación económica. Mira lo que dice Pablo, este consejo tan hermoso que dice en el verso 12 y 13 del mismo capítulo 4. Dice, yo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Le dijo a los hermanos de Filipo también, mis hijos, Dios suplirá. Le dijo, Dios suplirá todo lo que les haga falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el verso 19, y esto nosotros debemos de tomar esa palabra, Dios nos suplirá, Dios nos suplirá, Dios nos suplirá todo lo que a nosotros nos haga falta. Escuche bien, no es tu jefe quien te va a suplir, no es tu trabajo quien te va a suplir, ni la economía como viene. Dios suplirá, Dios suplirá. Es tiempo de dependencia absoluta de Dios. Aprendamos del apóstol Pablo, él supo interpretar los cambios. Mis hijos, nos viene en cambio,
nos viene en cambio. Pablo supo interpretar lo que estaba ocurriendo en esa temporada y esto hizo que Pablo nos dejara esta carta tan preciosa. Yo te invito a que abras la carta de los Filipenses, a que la leas, porque cada vez que tú vas a abrir esta carta, tú vas a sentir paz. Tú vas a sentir la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo es necesario esta carta para aplicarlo a nuestra vida en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Escúchenme. Pablo sabía que venían tiempos difíciles y él les exhortó a ellos para que ellos resolvieran las diferencias que tenían entre hermanos. Les ordenaba a estar felices, aunque la vida cristiana en ese tiempo él sabía y en todo tiempo que no es fácil. Él les decía que debían estar alegres porque ellos tenían al Señor. Él les exhortaba a orar sabiendo que Dios siempre les iba a responder y que Dios les iba a llenar el corazón de paz, una paz incomprensible para la humanidad. Es la paz que da Dios, la paz que el mundo no entiende. Y él culmina diciéndole que sus pensamientos y sus corazones sean guardados en Cristo Jesús. Esta carta es para estos tiempos. Aprendamos cuando Pablo también dijo: he peleado la buena batalla, he elegido el camino correcto. Mis hijos, hay dos caminos. Trata de caminar por el camino correcto en estos tiempos. Elijamos el camino correcto. Termino diciéndote en esta mañana que fiel es el Señor, que os afirmará y que os los guardará a ustedes de todo mal. Tienen que creerlo. Tienen que creerlo. Tienen que creer que Dios nos va a guardar. Vamos a orar. Padre, tú eres el motivo de nuestra alabanza. Alabado seas por siempre tu nombre, Dios. Tuyo es la sabiduría, tuyo es el poder. Tuyo es el tiempo, los tiempos. Tú cambias los tiempos, tú puedes cambiar las épocas. Oh Padre, tu palabra dice que tú le das sabiduría a los sabios y a los inteligentes le das discernimiento. Por eso te pedimos en esta preciosa mañana, revélanos lo profundo, lo escondido que está oculto. Revélanos, Señor, revélanos a nosotros para poder saber vivir en estos tiempos. Que tu luz nos alumbre, Padre Santo. Oh Jesús, revélanos los secretos, revélanos, Señor, tus secretos, esos secretos profundos. Permítenos entender los secretos mantenidos desde la fundación del mundo. Ayúdanos a entender y a conocer tu palabra y que aprendamos por medio de la revelación de tu palabra. Que sepamos discernir los tiempos, Padre. Que se rompa ante nosotros el sello de la palabra para nosotros. Déjanos entender, déjanos recibir tu revelación, tu voluntad, tu propósito para nuestras vidas. Danos el espíritu de sabiduría y de revelación, el espíritu de conocimiento, Padre. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Déjanos entender las cosas celestiales. Abre nuestros ojos para atestiguar nosotros de las maravillas de tu palabra. Permítenos conocer y entender los misterios del mundo. Déjanos hablar de tu revelación, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.